me regale esa asesoría. Bueno, bueno, listo. Entonces ahí miramos cómo la oriento en esa redacción. De todas maneras terminamos clase y usted me lo envía y hacemos una videollamada y ahí le explico, ¿listo? Sí, profe, le agradezco. Ok, me escribe a mi WhatsApp, me lo envía a mi WhatsApp, por favor. Bueno, Sí, don profe. Bernardo, ¿cómo ha estado? Profesor, buenas tardes. No le escucho, don Bernardo. Profe, ¿sí me escucha? Un poquito más fuerte. Profesor, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, don Bernardo. Bueno, ¿sí me Bueno, escucha? sí, sí le escucho. Bueno, muchachos, entonces, como dicen, a lo que vinimos vamos, ¿no? Ajá. Don Víctor, me llegó su trabajo, muy bien. Ah, bueno, profe. Ya lo estuve revisando. Bueno, chicos, entonces, eh, con lo de raíces griegas y latinas, eh, me van a hacer el trabajo pues de hacer oraciones con palabras de origen griego y de origen latino, lo que aparece ahí, ¿listo? Eso les queda como tareita. ¿Para cuándo? Esa esa para mañana. Me Oh, hacen 5, 5 y 5. Uy, cinco bárbaro. de raíces griegas. Sí, cinco oraciones utilizando raíces griegas y me subrayan la palabra de raíces griegas y 5 de raíces latinas. Eso es fácil, eso en 10 minutos la haces. Sí, sí, sí. Esa no es una tarea como se dice, de que le va. Además, de ahí están los ejemplos. Sí, sí. Sí, ahí mismo las decía. Ujú, correcto. Entonces, bueno, vamos a continuar el tema de hoy que nos toca es el renacimiento. Entonces miramos nosotros que el renacimiento es algo importante porque renace la ciencia, el arte, la filosofía, el pensamiento humano, la parte antropocentrista, comienzan a generarse nuevos cambios, ¿no? Entonces en este renacimiento van a haber obras muy importantes que se van a dar. Eh, vamos entonces a analizar muchos de los contextos que nosotros tenemos. Entonces vamos a compartir qué es renacimiento para que ustedes vayan, como se dice, empezando a mirar. Entonces yo también igualmente ahí les voy a hacer una línea de tiempo para que usted más o menos tenga como una idea. Entonces, en esa línea de tiempo, voy a compartirles primero una en Word para poder hacerle la línea del tiempo y que así me entiendan más, para explicarles esa parte. Aquí voy a hacer como unos minuticos un feedback. ¿Ustedes tienen cómo comunicarse con don Lázaro Peña? ¿Quién es él? Un estudiante. ¿Quién es? Don Jairo. Casi no lo vemos. Buenos días, profesor. ¿Cómo amanece? Bien, ¿y usted? Pues muchas gracias, profe. Don Lázaro estaba en las clases anteriores Para ahorita. matemáticas en la de las TIC no estuvo. ¿Quién? Lázaro. Ah, pensé que yo. Don Jairo es el que más falta. No, ahí estaba. Lázaro estaba ahí. Pero en matemáticas. Ah, era en matemática, ¿no? Sí. Estaba ahí tímidamente, pero estaba. En las TIC no estuvo. No, lo hemos extrañado mucho y le gusta que lo extrañen. Eh, a ¿Usted tiene cómo comunicarse con don Lázaro, don Jairo? Sí, profesor.
Hágame el favor porque es que a mí el WhatsApp de pronto no está conectado y hágame ese favor. Con mucho gusto, profesor. Bueno, entonces les voy a compartir aquí este que está en blanco porque les voy a ir explicando. Van mirando la pantalla, por favor. Entonces, yo les voy a hacer una línea de tiempo y en esta línea de tiempo vamos a analizar aquí cómo es el asunto. Entonces, primero, vamos a hacerle las rayas. En esta primera línea de tiempo va a estar ubicado Grecia. Edad antigua, Edad antigua, Grecia. En esta edad antigua, Voy a tratar de entrar porque no estoy a entrar a ver si me hacen el favor y me mandan el link. Lo que pasa es que estoy haciendo aquí una vuelta y ya me desocupo y entro. Listo, ya le mandamos el link. ¿Cómo? Ya le enviamos el link. Háganme el favor. Muchas gracias, compañero. Bueno, con gusto. Jairo, muchas gracias. Bueno, entonces en esta edad antigua se va a dar primero, aquí va a surgir la ciencia, la filosofía, la literatura, la política. En la literatura, con la Ilíada y Odisea. La política. Entonces, a Grecia se le conoce como la cuna de la civilización de la humanidad. Entonces, esto abarca desde el siglo primero, antes de Cristo. Siglo primero antes de Cristo hasta más o menos el siglo cuarto. Antes de Cristo también. Ah, claro, antes de Cristo, claro. Siglo cuarto antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, más o menos ¿hasta aquí está entendido? Esta es Grecia. Ahora cae el imperio griego y va a surgir el imperio romano. Entonces, desde aquí este va a ser Roma. Roma, entonces, imperio Roma.
Entonces acá en Roma va a ser Imperio Romano, ¿de dónde? ¿De Occidente? De Oriente. Occidente, correcto. De Occidente. En el siglo V, después de Cristo, en el siglo V después de Cristo, ¿qué sucedió aquí en el siglo V? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? El Imperio Romano Occidente, Caída del Imperio Romano. Sí, señor. Es correcto. Caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y a qué se va a dar inicio con eso? Se empiezan las cruzadas. ¿Cómo se llamó ese periodo? Los templarios, pues, y la Sí, pero ¿cómo se llama? no, eso no fue. Sí, pues, La Edad Media. La Edad Media. Caída del Imperio Romano de Occidente que da inicio a la Edad Media. Que termina en el siglo XVI con el Renacimiento, siglo XV, ¿no? Ajá, correcto. Que da inicio a la Edad Media. Entonces, la Edad Media, aquí vamos a colocar la Edad Media en esta de acá. La Edad Media se la voy a colocar aquí en esta. La Edad Media desde el siglo V, antes o El después de siglo Cristo. XV. Desde el siglo V, Después de Cristo. antes o después de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Muy bien. Hasta Del siglo XV al siglo XV, Edad Media. hasta ¿Hasta el siglo 1492? hasta el siglo XV. En España sí hasta 1492, pero en el resto es hasta el siglo XV o 1500. ¿Listo? Listo. Entonces, son 1000 años de historia. Entonces, esta flechita, este cuadrito de la Edad Media, lo voy a colocar acá abajo para continuar. ¿Listo? Listo. Caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, miren, haciéndoles un feedback como un breve repaso de todo. En la antigua Grecia Sí. surge la ciencia, la filosofía, con Sócrates, Platón, Aristóteles, surgen las matemáticas. Entonces, ¿con quién? Con Pitágoras. Surge la literatura, que queda consagrada con la obra La Ilíada y la Odisea.
surge la política, surgen las ciudades-estados llamadas las polis, y a Grecia se le conoce como la cuna de la civilización de la humanidad. La edad antigua de Grecia aproximadamente va hasta el siglo cuarto antes de Cristo. Del siglo cuarto en adelante surge el Imperio Romano de Occidente, el cual cae en el siglo quinto por la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente que da inicio a la Edad Media. Entonces, aquí el Imperio Romano cae por los bárbaros. Aquí lo voy a colocar entre paréntesis, bárbaros. Profesor, bárbaro se le conoce por su origen. Por su origen, ¿no? Pueblos bárbaros. Además, fueron muy Pero de guerreros. todas maneras eran bárbaros, eran muy guerreros, ¿no? Sí. Ustedes, Despiadados, en otras palabras. correcto. Ustedes sí vieron el video del origen del castellano, ¿cierto? Sí, Sí. claro. Entonces ahí miraron todo el contexto histórico. Entonces en la Edad Media, Sí, ahí vimos en la Edad Media como comienza en 1470. ¿En qué? En 470. 470, correcto. Entonces aquí vamos a mirar qué se dio en la Edad Media. Entonces, es la época de los reyes, de los castillos, del surgimiento del cristianismo católico. Profesor. Cuénteme. Desde que Rigo ya... Profe, entonces entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente no hay mucha diferencia de tiempo. Claro que hay diferencia de tiempo, don Bernardo, porque el Imperio Romano de Occidente cae en el siglo V con las invasiones bárbaras y surge la Edad Media y los romanos no quieren perder el poder imperial y se trasladan a Turquía. O sea, a Oriente. A Oriente, a Constantinopla. Entonces, Exacto. aquí, entonces, en la Edad Media, va a surgir en la época de los reyes de los castillos, del surgimiento del cristianismo católico, la época del feudalismo como sistema económico, y en esta época va a surgir las lenguas romances. Si miran cómo les estoy sintetizando todo lo que les he explicado, ¿cierto? Sí, ¿Me están entendiendo? sí, claro, profesor. Antes que ocurrió en la Edad Media, o sea, la época de los reyes, de los castillos, del cristianismo, del feudalismo, de las lenguas románticas. Romances. Romances. Lenguas romances. Entonces, la Edad Media va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Don Bernardo. Sí, profesor.
¿Sí nota la diferencia de tiempo? 1000 Sí, años sino nomás. que yo hago referencia también es a que hacia el año 1000 o 1050 se dividió el Imperio Romano. Sí, señor. Se dividió el Imperio Romano, ¿es Entonces, correcto? entonces los dos imperios de ahí, de ahí adelante sobre mucho más tiempo, ¿no? Claro, Hacia el 1500. claro, duró mucho más tiempo porque se trasladó a Oriente y desde Oriente le queda muy fácil al Imperio Romano sostener el poder. ¿Entendido? Sí, profe, pero entonces yo hago referencia en el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros Sí, señor. y el Imperio Romano de Oriente cae en manos del Imperio Otomano. Del Imperio Turco Otomano, correcto. Y ahí es donde se funda la religión católica en Constantinopla, en Es, Oriente. exactamente, se organiza la religión católica, surge entonces el cristianismo en la Edad Media, se impulsa, se unen con los reyes y el Papa van a organizar la construcción de las grandes catedrales europeas. ¿Hasta aquí está claro? Muy claro. Época de las cruzadas. La Edad Media es la época de las cruzadas cristianas, ¿no? Autorizadas Sí. por el Papa Urbano II. Pensamiento del hombre teocentrista. Por el Papa Urbano. Urbano II. Entonces, miren, pensamiento teocentrista. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Profe, ¿y las cruzadas se dieron todas con el Papa Urbano II? Ahí Porque según entiendo comenzaron. fueron 3 cruzadas. Fueron 13 cruzadas. 13 cruzadas, de las 13 cruzadas, 3 fueron las más efectivas. Entonces, en la época de los cruzados, pues a los campesinos los organizaron militarmente y esto se le conoció como los cruzados y detrás iban los templarios. Y los templarios son los que le van a dar origen a la masonería más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, inquietudes o sugerencias? ¿Preguntas, muchachos? No, profesor, yo creo que hasta ahí puede estar claro. Pues hay muchos que surgen ahí, pero yo creo que hasta aquí vamos bien. Profe, el caso de las cruzadas sí obtuvieron su propósito o fue como temporalmente. De eso se trataba de la recuperación de los lugares santos. La recuperación de los lugares santos y convertir a los infieles, que ellos llamaban, al cristianismo católico a la fuerza. El que no aceptaba, pues lo pasaban por la espada. Profesor, buenas tardes. Lázaro Peña Gómez, acabo de entrar. Qué pena que tuve dificultad para entrar. Bueno, don Lázaro, entonces hago un breve recuento para que usted más o menos se me ubique, ¿listo?
Gracias, doctor. Qué pena con su... Bueno, está mirando la computadora lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, señor, ahí estoy ya mirando. Bueno, entonces, para todos hago un breve repaso nuevamente. El que tenga alguna pregunta, por favor, la hace. Edad antigua. La edad antigua, pues surge el imperio griego. Entonces dice Edad antigua, Grecia. Va del siglo I antes de Cristo al siglo IV antes de Cristo. En Grecia surge la ciencia, la filosofía, las matemáticas, la literatura con la Ilíada y la Odisea, surge la política. A Grecia se le conoce por eso como la cuna de la civilización de la humanidad. ¿Hasta ahí está claro, don Lázaro? Don Lázaro, ¿me escucha? Don Lázaro, ¿me está escuchando? Profesor, sí, señor. ¿Hasta aquí me ha entendido? Señor, ¿Me ha entendido, hasta don ahí Lázaro? estoy. Don Sí, Lázaro. profe, le Sí, está profesor, comunicando hasta ahí que le sí le estoy entiende. entendiendo. Ah, ok. Listo. Profe, Sí ahora sí le escucho. profe, ¿Sí me, señor, sí me estoy escucha? atento y le estoy entendiendo. Gracias. Ah, ok. Sí, Listo. profesor, le estoy escuchando. Eso se da antes de Cristo. Antes de Cristo. Por eso es AC, antes de Cristo. Después surge el Imperio Romano de Occidente. Y ese Imperio Romano de Occidente va del siglo IV al siglo V. Pero en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente cae a manos de los bárbaros. Y con la caída del Imperio Romano de Occidente se da el inicio a la Edad Media. ¿Está claro, don Lázaro? Sí, profesor. Y la Edad Media va desde, que es el cuadrito azul, va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV o 1500 después de Cristo. La Edad Media se caracterizó por el pensamiento teocentrista, Dios en el centro y lo demás no importaba. Es la época de las cruzadas cristianas, también es la época de los reyes, de los castillos, el surgimiento del cristianismo católico, el feudalismo como sistema económico y, lógicamente, surgen las lenguas romances. De las lenguas romances que provienen del latín, se van a derivar lo que es el castellano, el francés, el italiano, el rumano, el portugués, que son lenguas romances. ¿Hasta ahí está claro, don Lázaro? Sí, profesor. ¿Usted vio el video del origen del castellano? No, no lo he visto porque no he tenido tiempo, pero me pondré en la tarea de verlo, profe. Bueno, entonces con ese video va a entender más, porque ahí le van a hablar del por qué hablamos 4000 palabras de origen árabe, las invasiones árabes, los bárbaros, los visigodos, los vándalos, cómo tenemos de ellos palabras también de origen guerrera, tenemos palabras también antes en la península ibérica habitaron los celtas y los íberos, por eso se llama península ibérica en honor a los íberos, y de estas frases y palabras que ellos utilizaron como barro, entonces se pega o se adhiere al castellano y lo utilizamos ahora. Y también palabras de origen guerrero, ¿no? Como guardia, guerra, guardián, que son palabras de origen guerrero. En el video usted lo va a ver mucho más claro y yo tengo un material que subí en YouTube, entonces para que lo vayan mirando. Bueno, ahora sí vamos al tema. Profesor, ese video es el que dice raíces griegas y latinas, ¿no? Sí, ahí están las raíces griegas y latinas y origen del castellano. Entonces, ahora Ese lo envió a las... entramos al tema que nos concierne, el renacimiento.
Se llama renacimiento por el renacer, porque todo lo que se había estancado, la ciencia y la filosofía que había surgido en Grecia, se estanca en la Edad Media. Entonces, en el periodo llamado Renacimiento, en este periodo, pues lógicamente que va a haber un cambio bien interesante. Ese renacimiento va a cambiar la forma no solamente de pensar, sino que va a cambiar la forma de concebir el mundo a como se conocía anteriormente. Podemos decir que en la actualidad estamos a puertas de un segundo renacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de renacimiento es que se renace. ¿Qué va a renacer? El arte griego. Renace ya en 1600, porque el renacimiento se da más o menos en el 1600, de 1500 a 1600 es el renacimiento. Y resurge la política, la filosofía, el arte, la pintura, la escultura, la literatura, etc. El ensayo, que era griego, se estanca en la Edad Media y en el Renacimiento con Montaigne renace. Entonces, viene la importancia en el pensamiento. Entonces ahora, ¿están viendo la pantalla? Sí, Bueno, Sí, entonces, se está viendo. don Víctor, lea esa primera parte, por favor. No, profe, no está. Veo lo que se lo que escribió. está escribiendo. Vemos lo que está escribiendo. Ah, ya. Entonces, es que acá me aparece como que se le estuviera compartiendo lo otro. No, debe estar buscando, te toca buscar picar en otro icono. Sí, exactamente. Toca picar el otro. Ahí sí lo ven. Ahora sí, ya va a salir. Don Víctor, léalo, por favor. Ahora sí. Sí, Bueno. observa, sí. Dice, el Renacimiento fue un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Surgió en Italia en el siglo XIV y continuó hasta el siglo XVII en toda Europa. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo o también el antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. Mientras que en la Edad Media fue el teocentrismo, donde Dios era el centro de todo y el creador de todo. Entonces aquí pasamos a un cambio en la concepción del pensamiento. Hay un periodo de transición. El Renacimiento no es una edad, es un periodo de transición que va a dar el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Don Rigoberto, ahorita la selfie. Le mandó una selfie. Aquí estamos a esperar a Rigoberto. No, sí, por lo interesante del tema. Pero mándela al grupo. Rigoberto, que la mande al grupo. Bueno, entonces, el Renacimiento es un periodo de transición de la Edad Media al Renacimiento. Si yo les coloco a ustedes en una evaluación, el Renacimiento fue A, una edad en Europa. B, un periodo histórico y no literario. C, un periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Sí, es la C. Y D, un periodo de transición Un periodo de transición. moderna al Renacimiento. La C, sí, la C. ¿Y ahora qué hago? Listo, tiene 5. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, ahí ustedes la respuesta correcta es la C, porque es el periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Se caracteriza el Periodo de transición. Por pasar del teocentrismo al antropocentrismo.
Correcto, pasa del pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico. ¿Hasta ahí está claro? Sí, claro. Sí. Don Rigoberto, léame esa, por favor. Sí, profe, con mucho gusto. ¿Qué es el Renacimiento? De acuerdo con algunos autores, fue un movimiento de ruptura que surgió en la oposición a la oscuridad cultural e intelectual de la Edad Media. Es conocido como el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que se produjo sobre todo en Italia y se extendió por toda Europa. Importantes acontecimientos artísticos y culturales marcaron ese momento. Invitaron al occidente del siglo XV, el desarrollo de las artes, de la ciencia, de la economía, de la política, hizo adormecer la eternidad de los pensamientos. Entonces, como podemos ver, ese cambio en el pensamiento que se va a dar en el Renacimiento y que va a impulsar la Edad Moderna, y que todo esto se produjo en Italia y se extendió por toda Europa. Es bien interesante porque es un pensamiento humanista, un pensamiento donde el hombre es importante, donde ya todo se centra en el hombre y se comienza el hombre a alejar de Dios. Pues ahí tiene culpa prácticamente la corrupción, porque Dios no es el culpable, sino que sencillamente le echan la culpa a Dios, pero en realidad fue el mismo hombre que mal utilizó lo de Dios. Ahora hay hechos importantes, tanto a nivel artístico como cultural. Las pinturas de Miguel Ángel, que se encuentran en la Capilla Sixtina y en otras en Europa, donde comienza a dibujar el cuerpo humano desnudo de hombres, mujeres y niños, y mujeres en embarazo desnudas. Va a ser una gran revolución porque en la Edad Media era pecado mostrar el cuerpo. Era pecado, entonces el cuerpo era pecado y con toda esta cantidad de cosas y más mostrarlo. Entonces Miguel Ángel comienza a irse en contra de ese pensamiento. Entonces eso va a cambiar el pensamiento a nivel del arte y va a influir en la cultura en ese momento allá. Pero también todo eso va a llegar a Occidente en el siglo XV. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo artístico, la ciencia, la economía, la política, los hechos históricos. Todo esto comienza a adormecer el pensamiento medieval que ya ha caducado. Es un pensamiento, si a usted le dicen que es un hombre o una persona de ideas medievales, le están diciendo de que usted es una persona atrasada. ¿Y me hago entender? Desde antes, sí, es una persona que no tiene cultura. Exactamente, una persona de ideas medievales es una persona que prácticamente está atrasada. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, en esa época fue cuando, o sea, la Tierra era cuadrada, sí había que aceptarlo, ¿no? En la época teocentrista. En la Edad Media, pues decían que la Tierra era cuadrada y plana, pero ya en el Renacimiento comenzaron a rebatir eso y miraron que no tenían la razón. Vamos a ver las características Claro, del porque Renacimiento. había un conocimiento, ¿no? Claro, ya hay un conocimiento. Entonces, vamos a ver las características. ¿Qué caracterizó el Renacimiento? Las características fundamentales del Renacimiento, para poder componer la cultura de la época, en esa época como tal, los artistas de la época valoraron la cultura grecorromana. Dijeron, no, pero los artistas grecorromanos mostraban el cuerpo tal como es, no se ponían con cosas ni nada de eso. Entonces, ellos pensaban que los griegos y los romanos poseían una visión completa del ser humano y de la naturaleza diferente a los hombres medievales. Por eso, las cualidades más valoradas en el ser humano en la época eran la inteligencia, el conocimiento
y los dones artísticos. Entonces, mientras que en la Edad Media la inteligencia no fue importante, sino estar sometido y obedecer, ahí no se pensaba. Mientras que en el Renacimiento ya el hombre comienza a pensar y se le da mucho valor a lo que tiene que ver con la inteligencia, el arte y el conocimiento. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doña Nelly, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, señor, lo escucho bien. Continúe usted. No tengo preguntas. Continúe abajo. Sin embargo. ¿Dónde vamos? Sin embargo. Ay, carambola, se me cayó esto. Las mayores características se basan en dos puntos principales. El principal punto que caracteriza el periodo renacentista es el antropocentrismo, al teocentrismo observado en la Edad Media. El antropocentrismo que puso al hombre como la creación suprema de Dios y como el centro del universo, mientras en la Edad Media la vida del hombre debía estar centrada en Dios, o sea, teocentrismo. El racionalismo, los renacentistas estaban convencidos de que la razón era la única manera de llegar al conocimiento y que todo nuestro mundo podía explicarse por la razón y la ciencia. Las cualidades más valoradas en el ser humano pasaron a ser la inteligencia, el conocimiento artístico. El experimentalismo. Los renacentistas, todo conocimiento debía ser de una experiencia científica. El hombre renacentista, principalmente los científicos, pasa a utilizar métodos experimentales y de observación de la naturaleza y el universo. Por favor, sube la página para continuar con la lectura. Correcto. El individualismo, esa parte de que el hombre debe conocerse a sí mismo, buscando a afirmar su propia personalidad, los talentos y cumplir sus ambiciones. Esta concepción se basa en el principio que el derecho individual estar por encima, le falta un poco ahí, que el derecho individual estar por encima del derecho colectivo. Valorización de la cultura grecorromana. Para los artistas de la época renacentista, los griegos y los poseían una visión completa y humana de la naturaleza, a diferencia de los hombres medievales. Igual. Bueno, entonces, miren las características. Primero, el principal punto que caracteriza el periodo renacentista es el antropocentrismo, o sea que todo gira en torno al hombre. Entonces, todo gira en torno al hombre, antropocentrismo, porque el teocentrismo fue medieval. Entonces, aquí se va a poner al hombre como que el hombre creó todo. Y colocan como ejemplo a los artistas, que así como el artista crea un cuadro, el hombre ha creado lo que existe. Y lo coloca como centro de la naturaleza. Y como centro de la vida, como centro de todo. Mientras que en la Edad Media el centro de todo era Dios. Pero también en el Renacimiento entra el racionalismo, la razón. Entonces, el hombre renacentista estaba convencido de que la razón es la única manera de llegar al conocimiento. Entonces, que todo tiene explicación por la razón y que la ciencia
es una de las herramientas más importantes para dar la explicación a todos los fenómenos existentes. Por eso es que en el Renacimiento la cualidad más valorada era prácticamente la inteligencia, el conocimiento y el don artístico, el arte como tal, el arte renacentista. Pero además del racionalismo, toda razón debe estar fundamentada en la experiencia, en experimentalismo. Entonces, para el hombre renacentista, el conocimiento es importante, pero siempre y cuando el conocimiento se demuestre, porque si no, deja de ser científico. Y si deja de ser científico, es una especulación. Entonces, el hombre renacentista va a sentar las bases de la razón. Y sienta las bases de la razón y no cree, sino que quiere saber. Esa es la característica del hombre renacentista. Ya se vuelve también más individual. Esa parte que el hombre debe conocerse a sí mismo, buscando afirmar su propia personalidad. El hombre comienza a cumplir ambiciones. Entonces ya no es el pensamiento del hombre medieval, nací pobre, nací esclavo, es porque Dios lo quería y así muero. No. Ya aquí el hombre comienza a ser individual y comienza a buscar sus propios horizontes, sus propios sueños, ya comienza a mirar el derecho individual, que esto está por encima y que el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Entonces todo eso se ve también con la Constitución que comienza más adelante a surgir. Y va a valorar la cultura, el pensamiento de todo lo que desarrolló Grecia y Roma. Entonces, el pensamiento y la cultura greco-romana. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Está claro. Entonces, Sí, nosotros señor. ahorita estamos a puertas de otro segundo renacimiento, prácticamente, porque está empezando a cambiar nuestra manera de pensar en este momento, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de Ya estudiar el estamos universo. viviendo otra vez seguimos en el antropocentrismo. Seguimos en el antropocentrismo, es correcto, pero ahora con una visión mucho más científica. Ya, por Más ejemplo, amplia. con lo nuevo que se ha descubierto, que el hombre es posible viajar a más de la velocidad de la luz y que el espacio y el tiempo es curvo, no lineal, y que se puede hacer doblar el espacio para poder viajar más rápido. Entonces, matemáticamente ya es posible. Ahora están en el cómo diseñar esa maquinaria. Y con lo cuántico, pues están desarrollando todo eso. Entonces, estamos nosotros ya, dentro de muy poquito tiempo, se verán nuevos adelantos científicos y tecnológicos que colocarán a la humanidad en otras esferas, que el ser humano va a entender que ya es posible mirar no solamente este planeta, sino otros planetas y poderlos colonizar, hacer muchos cambios en la parte de la geopolítica, en la parte industrial, en la parte de los viajes. Ya, por ejemplo, ya existen los trenes en Europa que levitan, que andan en el aire. ¿Sí los han visto? No, profesor, pero sí me he oído. Yo sí me he montado en un tren rápido allá, pero no me pude montar en el tren que va sobre un cojín de aire. El TGV. Sí. Entonces, ya en Europa está el tren que anda a 40 centímetros del suelo o de los rieles. Prácticamente está levitando. Un cojín de aire. Y de pronto el transportarse como casi al estilo dron. Sí, como así el que van a poner de aquí hasta Mosquera. ¿Ustedes se acuerdan de pronto o escucharon hablar de esos muñequitos que había antes de los supersónicos? Ah, sí. Sí, sí. Pues ya está el avión, que es supersónico.
El avión supersónico es el que viaja a más de la velocidad del sonido. Cuando estuvo el Mirage, No, es el Concorde. Supersónicos. El Concorde. Los supersónicos, sí. Sí, el Concorde que viajaba a 1.6 Mach. A 1.6 más y ahora está duplicada la velocidad de ese. Entonces, ese ya lo modificaron y lo sacaron, y ese ya lo tiene Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Ah, sí, que le da la vuelta a la Tierra en unas 5 horas. Tiene ese. Ese le da la vuelta a la Tierra en menos de 5 horas, correcto. Entonces, ese ya es supersónico, viaja a más de la velocidad del sonido, por eso es supersónico, que traspasa la barrera del sonido, duplica la velocidad del Concorde. Entonces, es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Entonces, a futuro va a haber unos grandes cambios, que esta clase sea para que usted analice de que de aquí a poquito usted va a ver unos cambios a nivel del transporte, a nivel de la ciencia, a nivel de la tecnología. Estos computadores y estos celulares van a estar obsoletos, porque ya entraría la nueva tecnología que es cuántica, celulares cuánticos y todo lo que tiene que ver con computadoras cuánticas. Ese es el cambio. Entonces eso va a traer, mejor dicho, usted puede tener, en su celular puede tener todo el control de toda la ciudad de Bogotá. De los carros, usted puede tener los buses, puede tener los taxis y todos los controla desde su celular, sabe dónde está, qué hace cada uno. O sea, va a ser tremendo en cuanto a la tecnología. Y esto va a cambiar un hito, ¿no? Esto se va a hacer un hito y va a catapultar al ser humano hacia una nueva forma de vida. ¿Hasta aquí está claro? Está claro. Profesor, entonces, a medida como se está viviendo hoy una época nuevamente como el antropocentrismo, eso quiere decir que el hombre también a medida que aumenta la tecnología, se aleja de Dios también. Claro, eso es de ahí. A medida que se va aumentando la ciencia y la tecnología, el hombre se va alejando de Dios. Y esta es una de las muestras que vamos a ver. Que en el Renacimiento el hombre se alejó de Dios, poco a poco lo vamos a ver nosotros con el Quijote. Ahorita lo miramos con el Quijote. Entonces, don Luis, lea el origen del Renacimiento. Bueno, el origen del Renacimiento durante los siglos XIV y XV, las ciudades italianas, como por ejemplo Génova, Venecia y Florencia, pasaron a acumular grandes riquezas provenientes del comercio. Estos ricos comerciantes, conocidos como mecenas, empezaron a invertir en las artes, aumentando así el desarrollo artístico y cultural. Por eso, Italia es conocida. Párame ahí un segundito, don Luis. Entre los siglos XIV y el siglo XV, todo lo que es las ciudades de Génova, Venecia y Florencia, en Italia, vieron que era importante desarrollar el arte, la cultura dentro de su comunidad para poder generar procesos de cambio. Y estos ricos de la época, que se habían hecho ricos ellos comercializando especias, y eso también influyó con el imperio bizantino. Entonces, toda esta riqueza le van a dar parte a los artistas, y esto va a hacer de que Italia florezca en todo su esplendor. Miren lo importante que es. Ahora, profe, las especias, una pregunta, profe, las especias eran las neveras de esa época, ¿no? Porque conservaban. Exactamente, las especies era el comino, la sal, todo eso, y era la nevera de la época, porque pues los alimentos no había cómo refrigerar. Es correcto. Continúe, don Luis. Bueno, por eso Italia es conocida como la cuna del Renacimiento. Sin embargo, este movimiento cultural no se limitó a la península itálica. Se extendió a otros países europeos como Inglaterra, España, Portugal, Francia, Polonia y los Países Bajos. Las conquistas marítimas y el contacto comercial con Asia ampliaron el comercio y la diversificación de los productos de consumo en Europa a partir del siglo XV.
Con el aumento del comercio, principalmente con el Oriente, muchos comerciantes europeos hicieron riqueza y acumularon fortunas. Con eso, ellos disponían de condiciones financieras para invertir en la producción artística de escultores, pintores, músicos, arquitectos, escritores, etc. Los gobernantes europeos y el clero pasaron a dar protección y ayuda financiera a los artistas e intelectuales de la época. Esta ayuda, conocida como el mecenazgo, tenía por objeto hacer que estos mecenas, gobernantes burgueses, se volvieran más populares entre las poblaciones de las regiones donde actuaban. En este periodo era muy común que las familias nobles se encargaran pinturas, retratos y esculturas junto a los artistas. El movimiento renacentista comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió en el XVI. Fue un periodo de la historia me perdí. Bueno, ya. ¿A dónde iba yo? Lo movió. Bueno, ya la cogí, dice. El movimiento renacentista comenzó en Italia en el siglo XIV. Nuevamente me la movió. El movimiento renacentista comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por toda Europa durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de la historia europea marcado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico, especialmente por su arte. ¿Sigo o paro? Ya. Para lanzarse al conocimiento del mundo y a las cosas del hombre, el movimiento renacentista elegía la razón como la principal forma por la que el conocimiento sería alcanzado. También este movimiento dio un gran privilegio a las masas. La exactitud del cálculo llegó incluso a influenciar el proyecto estético de los artistas de ese periodo. Desarrollando nuevas técnicas de proporción y perspectiva, la pintura y la cultura renacentista pretendían aproximarse al máximo de la realidad. En consecuencia, la riqueza de detalles y la reproducción fiel del cuerpo humano formaban algunos de los elementos corrientes en obras renacentistas. El movimiento renacentista abrió el camino para el desarrollo de varios estilos artísticos y corrientes filosóficas. Algunos se desarrollaron en similitud con el movimiento renacentista, mientras que otros se definieron por la distancia o por ser opuestos a este. Este es el ejemplo del barroco, un estilo opuesto al Renacimiento, ya que uno valorizaba la simplicidad y el otro estilo barroco es caracterizado por la exageración de adornos y grandiosidad. Pues miren la diferencia aquí, mientras que el barroco es un estilo que se opone al Renacimiento, entonces el barroco es caracterizado por la exageración en adornos y grandiosidad, mientras que el Renacimiento va a primar la simplicidad y la razón. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, señor. No tengo preguntas. Profe, el barroco se vio más, la lucidez del barroco fue en las construcciones. El barroco se dio en la arquitectura, en la escultura, en la literatura, y surgió como un movimiento revolucionario de protesta a finales de la Edad Media. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras los ricos y los reyes, ellos comían y bebían y exageraban en lujos y adornos, el pueblo se moría de hambre. Entonces, los artistas barrocos comenzaron a cuestionar eso, y por eso en la arquitectura exageraron en los adornos, en la pintura igual, en la literatura, en la poesía igual, exageraron con palabras rebuscadas, y esto fue un movimiento de protesta por las condiciones que estaba viviendo en ese momento y por la esclavitud
y el abandono que tenían los reyes a su pueblo. Entonces fue un movimiento de protesta, pero fue un movimiento artístico y cultural. Miren lo importante que es todo esto. Y en el Renacimiento, pues, lógicamente que la vida le va a importar más la razón y el ser humano y las cosas más simples, no tanto los lujos y la trascendencia en eso. Bueno, hasta aquí está entendido el Renacimiento. Ana, ¿me escucha? Sí, está claro. O sea, sí, está bien. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre Edad Media y Renacimiento? Dígame una diferencia. El teocentrismo por el antropocentrismo. Bien, don Víctor. Ana, dígame otra diferencia. Profe, la época, los pensamientos ya le dijeron, profe. A ver. ¿Qué significa el pensamiento teocentrista, Ana? Que solo piensan en Dios, solo creen en Dios. ¿En qué periodo se dio ese pensamiento? ¿En qué época? ¿En la Edad Media? En la Edad Media. ¿En la Edad Media? En la Edad Media. Bien. Don Rigoberto, ¿cuál es la característica del Renacimiento? La característica del Renacimiento, profe. Sí, señor. ¿Por qué El conocimiento por el conocimiento. Por el conocimiento. ¿Y qué prima más en el Renacimiento? ¿Qué es lo más importante? La ciencia. El antropocentrismo. La ciencia y el Va a ser el centro de todo. antropocentrismo. Don Rigoberto, muy bien. La ciencia y el antropocentrismo, o sea, la razón. La razón es lo más importante. Don Marcos, ¿me escucha? Profe, acabo de salir un minutico para el baño porque llevamos un par de horas aquí en la universidad. Ah, llevan un par de horas. Ah, yo pensé que no, solamente de las 6 de la Creo mañana. que acaba de llegar. Ah, ya bueno. Andrea, ¿me escucha? Andrea. Andrea, ¿me escucha? Andrea. Don Lázaro, ¿me escucha? Don Bernardo, ¿me escucha? Sí, profe, sí, le estoy escuchando. Mencióneme una característica del Renacimiento. El Renacimiento cambió la forma de pensar del hombre y dio origen a la... Correcto, cambió la manera de pensar del hombre. Muy bien. Andrea, ¿me escucha? Andrea. Andrea, ¿me escucha? Bueno, entonces vamos a mirar acá. Ah, ya llegó don Marcos. Don Marcos, ¿cómo está? Órdenes, profe. Explíqueme una característica del Renacimiento. La media, ¿Por qué se caracterizó el Renacimiento, don Marcos? La característica del clasicismo, feudalismo. ¿Cómo? Repítame, por favor, que no le escuché bien. La Edad Media, el Renacimiento, profe. El Renacimiento. Sí. Seguro que yo tengo de la Edad Media el Renacimiento, de la época de los reyes del catolicismo. Don Marcos, la Edad Media fue la época del catolicismo, la época de los reyes, la época del sistema feudal, la época del teocentrismo. El Renacimiento, que ya fue de 1500 a 1600, es un cambio en la manera de pensar, donde está la razón,
como explicación de todo. Sí, de 1500 en adelante, sí. Y ahí va a impulsar un cambio y el pensamiento es antropocentrista. Se opone al pensamiento Antropocentrismo. teocentrista. Mientras que en la Edad Media lo importante era Dios, Sí, señor. con el teocentrismo, en el Renacimiento y la Edad Moderna va a ser el hombre como el centro de todo. En el siglo XV, sí, señor. ¿Listo? Ya les voy a compartir. Correcto, profe. Preguntas que tengan hasta ahora. ¿Dudas? O sea que en la edad del Renacimiento los artistas valoraron más la escultura o la cultura grecorromana, ¿no, profesor? Claro. Va a ser mucho más importante en esa época y por eso Italia es la cuna del humanismo. Bueno. ¿La cuna de qué? Del humanismo, ¿no? Del humanismo. Sí. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, en la edad antigua Grecia, ¿en qué Dios creían? Los griegos eran politeístas, Ana. Los griegos tenían sus propios dioses que ellos llamaban, que era Zeus, el padre de todos los dioses. Estaba Poseidón, el dios del mar. Estaba... son un poco de dioses griegos que solamente me escapan los nombres. Ellos eran politeístas. Estaba Vulcano, el dios del fuego. Entonces, ellos eran politeístas. Profe, ¿y ellos eran humanos? Los ¿Usted me está diciendo los dioses en los que me dice su merced que creían eran humanos? Los dioses en los que ellos creían eran prácticamente hombres mitificados por su fuerza, por su valentía, y otros sí eran creados por ellos imaginariamente, ¿no? Entonces... Eran dioses mitológicos, ¿no? Mitológicos. Eran dioses mitológicos, pero aquí hay algo que hay que analizar. Si usted mira, o de pronto usted se va a la Biblia y lee la carta a la iglesia de Filadelfia, entonces, en la iglesia de Filadelfia, en la carta que le dice a las iglesias, que es la iglesia de Filadelfia, le dice... la cuestiona porque ahí en Filadelfia está el trono de Satanás. Perdón, en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, no la de Filadelfia, sino la de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo le dice que ahí tiene el trono Satanás, que mora Satanás. Y si usted va a la historia y mira qué tenía Pérgamo, usted va a encontrar ahí que tenía la estatua de Zeus. O sea que según esto, los famosos dioses griegos no eran dioses, sino que desde el punto de vista ya cristiano vienen a ser prácticamente demonios que ellos adoraron como dioses. Así como los indígenas creían en sus dioses, esos dioses no eran dioses como tal. Profe, Entonces, hay una relación muy grande. profe, por esta época de Grecia también se dieron las corrientes ilinistas. ¿Las corrientes qué? ¿Que se me cortó ahí? Ilinistas, del ilinismo. El ilinismo. El ilinismo es algo filosófico, ¿no? Un pensamiento filosófico. ¿Y usted recuerda qué trata el ilinismo? Que han matado a Dios. Dios ha muerto. El que la vida no tiene sentido. Ese es el nihilismo. Nihilismo. El nihilismo es una corriente o doctrina filosófica que considera que todo lo que existe se reduce a la nada y por lo tanto nada tiene sentido. Y además rechaza todos los principios religiosos, morales o los principios gnoseológicos. Entonces, fundamentan su pensamiento filosófico en que la vida no tiene sentido. Y como no tiene sentido, entonces para ellos, para esta corriente nihilista, Dios no existe. Entonces para ellos la naturaleza, el universo son indiferentes. O sea, para ellos eso es totalmente indiferente. El sufrimiento como tal no existe.
la vida después de la muerte no existe porque sencillamente para ellos es un fin último teleológico. Entonces, para ellos también plantean que no existe una verdad absoluta, en eso sí estoy de acuerdo, y que la realidad sencillamente es aparente. Entonces, que todo es apariencia. Profe, ¿Hasta ahí está claro? profe, Cuénteme. me hace un favor y me aclara lo del hombre, lo hombre neocentrista. ¿Lo del teocentrismo Sí, sí. o El antropocentrismo? postulador del nihilismo es Nietzsche, ¿no? Un alemán. Sí, es Nietzsche. Nietzsche. Neocentrista. ¿El qué? Don Marcos, escríbamelo. ¿Teocentrista o antropocentrista? Teocentrista. Bueno, entonces, Teocentrista. teo significa Dios. Lo voy Centro a es explicar Dios. acá ajá. Lo voy a explicar acá con este. Una palabra griega de origen Sí, griego, ¿sí? sí. Teo, Dios y Dios, ¿cierto, profe? Sí, entonces, sí, teo es Dios. Entonces, ya lo voy a Zeus explicar. era el dios del universo. Para ellos, ¿no? Cronos, Entonces, el dios del tiempo. teo es Dios. Zeus es el dios del universo. Centrismo, centro. O sea, que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios. Don Marcos, Sí, profe. ¿está mirando la Sí, pantalla? señor. Centrismo sea que sea en la Edad Media todo grabado en torno a Dios. Muchas gracias. Entonces, aquí le aclaro. Mire, teo es Dios. Centrismo, centro. O sea, que en la Edad Media todo el pensamiento giraba en torno a Dios. Y en el Renacimiento todo va a girar en torno a ¿quién? Al hombre. Al hombre, sí. Al hombre. Entonces, tengan en cuenta esto y se los voy a colocar aquí. En la Edad Media todo gira En en torno torno a Dios. a Dios. Y en el Renacimiento, Hombre. que es pensamiento, Antropocentrista. es pensamiento correcto, antropocentrista, todo gira en torno al hombre. Al hombre. La importancia es para el hombre, no para Dios. No para Dios. Entonces, miren la diferencia. Miren la diferencia acá en este planteamiento. Mientras que en el pensamiento de acá, en la Edad Media, acá, importancia absoluta de Dios. El hombre no importaba. ¿Sí notan la diferencia de pensamiento? ¿Notan la diferencia del pensamiento? Profe. Sí, profe. Don Marcos, ¿le quedó claro? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, recuerde, don Marcos, en la Edad Media la importancia era de Dios. En el Renacimiento hombre. y la Edad Moderna, el hombre. Bueno.
Entonces vamos con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos con el Quijote. Uy, ya nos ha pasado el tiempo volando, ¿no? Sí, imagínate, ya se va a acabar el tiempo, es lo que me tiene triste. Mejor dicho, que se acaba el tiempo. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí el Quijote. ¿Alguno de ustedes ha leído la obra del Quijote? No, profesor, yo no lo he Por leído. encima he leído ahí, he leído como varios Aquí lo que párrafos. acabo de leer nomás. Entonces, me van leyendo la obra del Quijote y aquí vamos a hacer como un pequeño análisis de todo esto. Bueno, dice, se ha dicho reiterativamente que Le cuento una... Cuénteme. Dígame, don Luis. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? profe, yo lo estoy escuchando. ¿Qué me iba a Aló, contar? yo lo escucho. ¿Qué me iba a contar, don Luis? No, yo no, Víctor, creo que le iba a contar algo. Ah, don Víctor, ¿qué me iba a contar? No, profe, no he preguntado nada. No, pues que yo he leído Del Quijote. del Quijote, pues lo que vi ayer también el video. Ah, bueno, ahí les coloqué un video del Quijote, pues para que ustedes lo vayan, como se dice, dando a entender como una idea. Dice, se ha dicho reiterativamente que Don Quijote de la Mancha, más conocido como el Quijote, se escribió como sátira a los libros de caballería. También cuestionó los libros de caballería, pero también cuestionó a los caballeros de la época, ¿no? Que se hacían o se armaban caballeros en las lujosas catedrales y en los lujosos palacios para cumplir los deseos tanto de la iglesia como de los reyes, matando gente y toda esta cantidad de cosas por imponer lo que se llaman las cruzadas o el cristianismo como tal católico. Entonces el autor es Miguel de Cervantes Saavedra. Es una obra invectiva contra los libros de caballería concebida con la finalidad de parodiar sus disparates y deshacer la autoridad cabida en el mundo que ellos tenían, ¿no? En este orden de ideas, la obra narra las aventuras de un hidalgo llamado Don Alonso Quijano, que vivía en la región de La Mancha. Por eso dice, en un lugar de La Mancha, de cuyo lugar no me quiero acordar, vivía en la región de La Mancha. Castilla era el dueño de unas tierras de poco valor. Su afición a la lectura de novelas de caballería le trajo funestas consecuencias. Perdió el juicio y decidió hacerse caballero andante, con el fin de deshacer agravios y proteger desvalidos, enderezar entuertos, en fin, hacer todo aquello que, según había leído, solían hacer los caballeros andantes. Los famosos caballeros en la antigüedad eran personas aparentemente de honor. ¿Se le fue? No lo escucho. Jairo, ¿se le fue el sonido al profe? ¿O solamente me pasa a mí? No, se le fue el sonido, Hernán. Se le fue Bueno, el sonido. Sí, porque yo no lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le había ido la voz. Sí. Y acá sale, se interrumpió el micrófono. Bueno, entonces, continuemos. Estamos en el Quijote. El Quijote como tal es una obra que se hizo para parodiar, ¿no? Y en aquella época los caballeros, o sencillamente lo que buscaba el Quijote era enderezar entuertos, proteger a desvalidos y hacer, como se dice, todo lo que hacían los caballeros andantes de la época. A su vez,
los caballeros andantes hacían el bien y luchaban por la justicia. Eso era lo que decían, aunque en realidad los caballeros de la Edad Media pues eran unos asesinos. Esa es la realidad. En su papel de caballero desempolva unas viejas armas que habían pertenecido a sus bisabuelos. Las acondiciona y endereza lo mejor que puede, y ya satisfecho de ellas va a buscar su caballo. Tardó 4 días para ponerle nombre a su rocín, un caballo flaco y desgarbado que a su parecer ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con el que se igualaban. Lo llamó Rocinante, o sea, para él el caballo era mucho mejor que el caballo de Alejandro Magno. ¿Sí recuerdan quién fue Alejandro Magno? Un general, un estratega militar. Él era hijo de Filipo II, rey de Macedonia. Un general cartaginés. Rey de Macedonia. Exactamente, griego. Entonces, él lo que hacía, él lo que hizo, fue uno de los grandes conquistadores que tuvo Grecia. Llegó prácticamente hasta Oriente y murió a la edad de 33 años. Entonces, cuando muere él, sus 4 generales se reparten lo que él había conquistado. Entonces, esto es para que ustedes vayan entendiendo, porque esto también, si usted va a leer la Biblia, va a leer el Apocalipsis, ahí le va a hacer referencia a Alejandro Magno y a los 4 animales, sí, son los generales. Entonces, si usted quiere leer e interpretar la Biblia, conozca la historia. Entonces ahí le entra Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno murió de malaria. Aparentemente, según parece, murió de malaria. Recientes investigaciones parece ser que él fue envenenado. Y razones de sobra tenía, ¿no? Tenían para hacerlo. Ahora, él era homosexual. ¿Sabían eso? Él llevaba, No sabía. Él llevaba eso era algo... Él llevaba a su capitán, que nunca eso... Sí, profesor, hable y él llevaba a su capitán. Pero él se había casado con Roxana, ¿no era? Sí, pero pues él tenía a su capitán que nunca lo dejó. Ahí les dejo esa perla también, para que vean que eso viene desde antes. Bueno, entonces decía el Quijote. Diga, Luis. Lo que pasa es que en esa época quizá eso no era tan, digamos, tan divulgado, ¿no? Era como mantenido en reserva. Los griegos sí, porque para los griegos las mujeres se reunían en la isla de Lesbos y allá tenían sus relaciones lésbicas, y ahí viene la palabra lesbianismo, por la isla de Lesbos. Para los griegos, y ahí viene el lesbianismo. De la isla de Lesbos. Sí, los griegos, ellos hacían rituales bacanales, ellos adoraban al pene como el dios de la felicidad, llamado el Falo, y bailaban y danzaban, se embriagaban y hacían orgías alrededor de la estatua que ellos habían levantado. El palo. Para ellos la sexualidad era un regalo de los dioses. Entonces decía el Quijote que ni Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno, ni Babieca, que era el caballo del Cid, igualarían a Rocinante. Y era un caballo flaco, desgarbado, mejor dicho. Puesto ya su nombre a su caballo, decidió buscar uno para sí mismo. Buscó un nombre al caballo y un nombre para él. La tarea que le llevó 8 días y finalmente honró su linaje y su patria, como había leído que hacían los caballeros escogiendo el muy sonoro Don Quijote de la Mancha. Solo faltaba una dama a quien dedicarle sus preciadas y valerosas aventuras para ella. Vuelve su atención a una campesina de quien estuvo enamorado en un tiempo. Ella es Aldonza Lorenzo, originaria del Toboso. Le coloca un nombre a su forma de ver peregrino
y significativo, digno de la dama de sus pensamientos, Dulcinea del Toboso, el eterno amor de Don Quijote. Él la ve como una reina, pero en realidad ella era una campesina, ¿no? Finalizados los detalles y provisto de sus armas, sale en busca de aventuras. Su primera salida es la ocasión para ser armado caballero, según lo que se creía eran los rituales de la ley de caballería andante. Enmarcado en su labor, sale en defensa de un mozo. Un mozo es un muchacho. Mozo con Z es un muchacho, porque mozo con S es otro mozo. ¿Entendido? ¿Me escuchan? Sí. Sí, está Sí, claro. profe. Entonces, mozo con Z es muchacho, porque mozo con S es otro mozo. Enmarcado en su labor, salen en defensa de un mozo que es golpeado por su amo y al responder a las burlas de unos mercaderes es fuertemente apaleado y dejado malherido. Un amigo lo encuentra y lo lleva a su pueblo, donde el cura y el barbero, sus fieles compañeros, hacen un inventario de sus novelas y deciden eliminarlas al considerarlas el motivo de su locura de su amigo. Una vez quemada toda la literatura de caballería, Don Quijote prepara su segunda salida. Esta vez decide buscar un escudero. Para ello se dirige a su vecino, Sancho Panza, un tosco labrador de escasos razonamientos, a quien le prometió muchas cosas, entre ellas una isla, persuadiéndolo a seguirlo. O sea, lo engaña al campesino diciendo que le va a dar una isla y se lo lleva, ¿no? Ese es Sancho Panza, una persona que no tiene razonamiento. Entonces aquí es donde sucede un fenómeno, ¿no? Sancho Panza, que es un tipo sin cultura, sin razonamiento lógico, comienza a tener la cordura y el razonamiento de Don Quijote. Y Don Quijote, un hombre de razonamientos, comienza a perder los razonamientos. Entonces ocurre la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho. ¿Entendido? Por eso dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Se cumple aquí con Sancho y el Quijote. Juntos se emprendieron aventuras, entre ellas se destacan las de Molinos de Viento, la de los frailes y el vizcaíno, la de los cabreros, la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena, remedando a la Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es un libro, ¿no? Envía a Sancho a llevar una carta para Dulcinea. El cura y el barbero averiguan su paradero y acuden en su búsqueda obligándola a volver a su tierra natal. En su tercera salida, el hidalgo se dirige al Toboso, porque quiere averiguar qué ha pasado con el encantamiento de su amada Dulcinea. Más adelante, combate con el caballero de los espejos y obtiene un triunfo total sin reconocer en él a su amigo el bachiller Sansón Carrasco. Baja a la cueva de Montesinos, tiene un encuentro con Meace Pedro y su mono adivino. Se marcha a Barcelona, donde combate con el caballero de la Blanca Luna, quien resulta ser el mismo bachiller Carrasco. En esta ocasión es vencido. Entonces, miramos aquí lo del Quijote. Como penitencia, el bachiller Carrasco le impone vivir durante un año en su tierra de nacimiento. Regresa a su aldea, quiere ser pastor, pero la nostalgia hace presa de él, cae víctima de una enfermedad y de pronto recobra la razón. Aborrece las novelas de caballería, elabora y redacta su testamento y muere ante la consternación de sus amigos. Esquema cultural del Quijote de la Mancha. Conformada por 52 capítulos, en ella Cervantes se esfuerza por evidenciar con exactitud una parodia a las novelas de caballería. Contiene una serie de digresiones desde el autor intercalada en extractos de novelas que distraen el interés de la obra. Se puede observar una vaga caracterización de los personajes del héroe. Don Quijote aún no se perfila con precisión como caballero, que se define en la segunda parte de la novela. Un humor definido, muestra un humor definido. Los aspectos predominantes de esta primera parte son embargado de la locura, una rica variedad imaginativa. Bueno, ¿qué preguntas tienen del Quijote?
Esa es una novela más bien, es como una sátira, ¿no? Ese Quijote de la Mancha, ¿no? Él trata de imitar a algunos héroes. Trata de imitar a algunos héroes. Trata de imitar a algunos héroes. ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? El Chavo del Ocho. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Entrecortado lo escucho yo, profe. Así como se va y se... Me escucho como entrecortado, dice Andrea. Don Jairo, ¿me escuchan Sí, bien? profesor, lo estoy escuchando bien. Bueno, entonces, allá es el internet, Andrea. Sí, profe. Yo tengo acá un problema con el internet que tenemos acá. Parece que ha salido deficiente. Andrea, se le escucha ahí bien. Bueno, vamos entonces a compartir estos últimos del Quijote. El Quijote, aquí hay un texto para analizar. El Quijote surge, es la primera novela, ¿no? Entonces, como novela es bien interesante para analizar porque por primera vez surge la novela. Y esto es algo como para uno empezar a mirar qué pasa entonces con la novela, cuándo surge la novela. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a analizar. La novela es bien interesante porque la novela le da paso a un pensamiento distinto, pero ocurre un fenómeno con la novela. ¿Qué creen que se imaginan? ¿O qué pasará? ¿Qué pasará? Profesor. ¿Qué pasará? ¿Qué creen que sucede con la... No le... Con la novela ocurre un fenómeno, el hombre se aleja de Dios. Entonces, esto es algo que hay que analizarlo. El Renacimiento hace que el hombre se aleje de Dios y con el Renacimiento surge también la novela. Entonces, la novela lo que hace es alejar al hombre de Dios. Entonces, aquí es algo que tenemos que analizar. Por eso es que anteriormente se prohibía la lectura de novelas, porque las novelas comienzan a alejar al hombre de Dios. Este pensamiento le convenía a la Iglesia Católica en su momento. No. ¿Le convenía? No, no le convenía. No, porque no tenía No adeptos. le convenía. Entonces, En el Renacimiento, como no le convenía, de Gavilanes. entonces, claro, no va a convenir. Entonces, como no conviene, entonces se prohíbe. Entonces, cuando el Quijote combate con los gigantes, está combatiendo con los dioses. Cuando el Quijote hace todas las peripecias que él hace, en todas esas locuras, hay algo de razón. Ni el Quijote estaba tan loco, ni Cervantes estaba tan cuerdo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar la importancia que tiene el Quijote para poder nosotros mirar lo que pasa con la novela moderna, que le da paso, el Quijote es lo que le da paso a la novela moderna. ¿Preguntas, muchachos? O sea, Cuéntame, don Víctor. Don Quijote es considerada la primera novela moderna. Sí. Anteriormente Es la había más. primera novela, porque anteriormente no existía la novela. O sea, habían escritos, pero no novela. Ah, no existía. Y eso no existía la novela. La novela surge con el Quijote. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a mirar la importancia que tiene el texto. ¿Entendió lo del Renacimiento? ¿Entendió lo del Renacimiento? Sí, está entendido lo del Renacimiento, profe. Ve que les va a colocar un texto que estoy buscando acá. Pues queda como tarea, antes de que me olvide, queda como tarea leerse el Quijote. Sí, ya lo había dicho, Entonces, profe. lo van leyendo. Mañana miramos lo del Quijote
y mañana hacemos el análisis de épica y novela para que ustedes comiencen a analizar el contexto en el que se va dando esa literatura y cómo es el surgimiento. Entonces, ya en el poquito tiempo, pues sencillamente lo que voy a hablar es lo siguiente. En el Renacimiento, cuando ya surge el Quijote, pues el Quijote va a cambiar también la concepción, porque el Quijote es el vértice entre las novelas de caballería y la novela. Entonces, ¿por qué se va a dar ese cambio? Porque hay un cambio en la manera de pensar del hombre. Ya se pasa a un antropocentrismo. Y ese antropocentrismo es lo que va a cambiar todo el proceso en la humanidad. Entonces, aquí les voy a compartir el texto, por lo menos para leerlo, y que se vayan ustedes por lo menos con la idea del texto como tal. Ya lo voy a ampliar. ¿Lo alcanzan a mirar? Ya va a presentar, él dice que va a presentar. Todavía no ha aparecido, pero ya está próximo. Dice, comprensión de prueba de lectura crítica, prueba IPES, épica y novela. Según George Lukács, autor de Teoría de la Novela, solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos, las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros. Sin embargo, se está moviendo solo. Está lleno de peligros. Y sin embargo, es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. En esta primera parte, este texto hace referencia hacia qué civilización. Renacentista europea, a la media europea, a la romana europea o a la griega europea. A la griega. Por los a la poemas griega. homéricos. Muy bien. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Los poemas homéricos, Homero es el autor de la obra griega, que es una obra prácticamente que pertenece a la epopeya, que es un derivado de la épica. Entonces, en aquella época, para los griegos, las divinidades gobernaban el mundo. Y las divinidades, o sea, los dioses, regían los destinos humanos. Entonces, así como el padre, respecto al niño, lo gobierna, así era en aquella época los dioses con el ser humano. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya estaba. Dígame. Dice, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje. A ellos no les interesaba el sentido del viaje porque ya conocían la respuesta. Entonces, para ellos, en aquella época, hombres y dioses estaban en comunión. ¿Y esto qué significa? Se revela en Homero en la Ilíada y la Odisea, en las obras revela la perfección del helenismo. Cuando hablamos de helenismo con H, hablamos de los griegos. Los griegos se llamaban a sí mismos descendientes de Helen. Entonces, para nosotros resulta impensable de que haya una comunión entre hombres y dioses, porque pues nosotros ahora somos hombres modernos, hombres sin sentido, autores y lectores de novelas. En el segundo párrafo dice, la consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. Y miren lo que dice aquí. Surge el capitalismo en el Renacimiento. Con el capitalismo surgen las ideas liberales y surge todo lo que tiene que ver con el comercio. Pero ocurre acá la desdivinización del mundo. ¿Qué será desdivinizar? Cuando se alejaron de Dios. Cuando el hombre se alejó de Dios.
de Dios. Exactamente, quitar a Dios. Eso es la desdivinización. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo. Quitar a Dios no debe confundirse con el ateísmo, porque son cosas muy diferentes. Designa la situación en la que el individuo es un ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. Entonces, en la modernidad, el ego que piensa, que es el hombre, es el fundamento de todo. En este contexto tiene su génesis o su origen la novela, específicamente la obra de Cervantes, cuando el hombre se aleja de Dios. ¿Por qué? Por la desdivinización. Esa desdivinización viene desde cuando se consolida el capitalismo durante el Renacimiento, como lo dice acá en el segundo párrafo. Y esto provoca un concepto, un cambio en el pensamiento humano. ¿Entendido? Y fue cuando ¿Hasta qué está entendido? sí, los comerciantes se dedicaron a comprar arte, a invertir dinero en arte. Correcto. Entonces, a medida que va creciendo el arte, la literatura, el razonamiento, se comienza a quitar a Dios, y a medida que se quita a Dios surge la novela. Entonces, específicamente la novela que hace todo ese trabajo. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. Entonces, cuando triunfa la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta tal punto que la filosofía, en la pluma de Nietzsche, predica la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino, explorando la psiquis humana. Entonces, la novela surge como el reemplazo de Dios. Empieza con el Quijote. ¿Qué es un individuo? ¿En qué consiste su identidad? Las novelas modernas buscan unas respuestas a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Sus personajes están arraigados en una ideología personal muy particular, según la cual actúan inflexiblemente. ¿Cómo les pareció el texto? Sí, interesante. Ahora sí vieron cómo se originó la novela y por qué la Sí, novela. claro, y ahí fue la esencia de la literatura. Cuando el hombre se aleja de Dios, surge la novela, y específicamente la obra de Cervantes, del Quijote de la Mancha. Entonces, mañana retomamos este texto para hacer el análisis como tal. Bueno. Entonces, vayan mirando ustedes todo lo que tiene que ver con el Feliz proceso. tarde. Dígame, Yaneli. Bueno, entonces, una feliz tarde. Nos vemos mañana, si Dios permite, a la misma hora. El mismo canto. Muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias por todo. Feliz tarde, profe. ¿Cómo le pareció la clase? Buenas tardes para los poquitos que... Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sigan siendo felices. Gracias. Cuídense mucho. Feliz tarde. Hasta luego.